Auspicia No Mires para Otro Lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es martes 22:05, estamos en la FM 93.9 Radio Palermo. El día, la hora y el lugar en que damos inicio a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. ¿Cuántas veces hemos abierto el programa hablando de aquel hecho terrible que sucedió en Costa Salguero, de Time Warp? ¿Cuántas veces más tendremos que abrir el programa hablando de esto mismo? Ha habido nuevamente esta semana novedades en la causa, pero no en la dirección que veníamos compartiendo hasta ahora. Te habíamos dicho que verdaderamente nos sorprendía el buen trabajo de investigación del fiscal Federico Delgado, que me parecía que, conducida por el juez Sebastián Casanelo, la causa estaba avanzando de manera sorprendentemente correcta, pero la felicidad nunca es eterna. Siempre sucede algo, siempre el Poder Judicial en su laberinto te tiene alguna pequeña zancadilla. Hemos llegado ahora a la sala 2 de la Cámara Federal y así empezamos ya a tener novedades que no van en la misma dirección en que venía impulsándose la causa hasta ahora. Fueron procesados en la primera parte. Ustedes se acuerdan que por Time Warp hay un grupo de empresarios procesados, hay un grupo de funcionarios del gobierno de la ciudad procesados y un grupo de prefectos también procesados. Bueno, en lo que atañe a los empresarios procesados, las novedades no son muy auspiciosas, porque si bien la sala 2 de la Cámara Federal avanzó y confirmó el procesamiento de los 6 principales imputados por la muerte de los 5 pibes que murieron al consumir drogas sintéticas en la fiesta Time Warp, las novedades es que se modificó la calificación del delito, y al modificarse la calificación del delito, por un lado se suspendió la prisión preventiva y se les otorgó la libertad a los empresarios. El punto negativo no sería solamente el hecho de la suspensión de la prisión preventiva, sino que el cambio de calificante sí me parece que es importante y ya lleva en un camino diferente, porque de lo que era originalmente el delito de comercio de estupefacientes y abandono de personas seguido de muerte, pasó ahora a ser facilitación del lugar para consumo y venta de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas. Es decir, se ha eliminado el aspecto doloso que tenía la causa. Esto ya tiene una diferencia, no solo permite la suspensión de la prisión preventiva, sino que tiene obviamente una pena menor, y esa pena menor, además, que se aplica para el caso de los empresarios que obtienen su libertad, se va a aplicar obviamente hacia abajo en los otros casos que también apelarán, tanto sea el procesamiento de los funcionarios del gobierno de la ciudad y de los integrantes de la prefectura. Los que han recuperado la libertad, entre los que han recuperado la libertad, se encuentra el principal organizador de esto, todos llaman el abogado mediático, Víctor Stinfale, el empresario organizador de Time Warp, Consi, y los otros, Garat, y los otros que estaban, otros 3 empresarios que estaban implicados. Si bien se les mantiene una fianza alta en relación a su responsabilidad, esto verdaderamente no es una objeción muy grande, ¿no? A Stinfale se le fijó una fianza de 3 millones de pesos, a Consi de 2 y así decreciendo el resto, que viene a ser como que hacemos una fiestita electrónica más, en las mismas condiciones, recaudamos mucha plata y pagamos rápidamente
esta libertad. Lo grave es que me parece que los camaristas, quienes firman, que son Martín Irunzun y Eduardo Fará, no ven la existencia de dolo, es decir, hubo imprevisión, inexperiencia, desidia, por la cual solamente cumplieron formalmente los requisitos de seguridad y dejaron abandonados a todos los pibes y a todos los concurrentes a su suerte. La suerte significó la muerte de 5 de esos pibes. Y su único objetivo, dicen los mismos jueces, era solamente aumentar sus ganancias. O sea, no hicieron nada de lo que debían hacer para aumentar sus ganancias, pero me parece un poco difícil que esto implica haber desatendido la seguridad, haber contratado el servicio de los prefectos para que no hicieran nada, que verdaderamente pueda excluirse el dolo. Ojalá en alguna instancia esto pueda revertirse. De todas formas, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Por supuesto, Fernando Burlando, el abogado de Conci, está muy contento porque cree que la Cámara ha adecuado la calificante a lo que sucedió en la realidad. Pero también creo que hay que hacer una lectura, empezar a hacer una lectura en los intersticios de esta causa, ¿no? Porque el principal beneficiado de esto es Víctor Stinfale, el abogado, que ya estaba bastante beneficiado, porque como todos sabemos, es una persona que tiene una gran dolencia física que lo impide y que lo hacía tener prisión domiciliaria, que ahora dejará de tenerla. Pero además, a mí hay algo en esto que a mí no me suena, este beneficio que obtiene Stinfale, en esta morigeración, podríamos llamar, de la calificante, porque hay muchas cosas turbias en la justicia, y sobre todo en la justicia federal, que me parece que es la menos transparente de todos los fueros, y en realidad hay una ligazón que a mí me llama la atención, porque vos fíjate que en los pasillos de Comodoro Pi suele decirse que Eduardo Fará pertenece a lo que se llama la escudería de Estiuso, ¿no? Dentro de ese vínculo bastante nauseabundo que hay entre el poder judicial en la justicia federal y los servicios de inteligencia. Fará es un hombre que claramente tiene un vínculo muy relacionado con estos servicios de inteligencia, con Estiuso, y pienso que Víctor Stinfale está procesado en la causa de encubrimiento de AMIA, porque muchos no recordarán, pero Víctor Stinfale, que fue el abogado de aquel Telieldín, que fue el propietario del auto que supuestamente estalló, fue el que gestionó que le pagaran $400.000, incluso se le suspendió la matrícula. Está procesado hoy por encubrimiento en esa causa de la AMIA que avanza tan lentamente que a través de 22 años, se van a cumplir la próxima semana, no pudo descubrirse nada, que ahora se está haciendo la causa por encubrimiento, donde está vinculado a Stinfale. Ahí también recorre la nauseabunda presencia de los servicios de inteligencia, y me parece que acá se pueden estar tocando, porque como siempre digo yo, impunidad con impunidad se paga. Lo único que espero respecto de esta causa de Time Warp, con este cambio, con esta morigeración que además pone en hilera todo lo que viene detrás, me gustaría que la causa de Time Warp no empiece a derretirse como un helado en pleno verano, que vaya pasando el tiempo, que vayan quedando libres, que vayan recorriéndose los caminos que hay del laberinto del Poder Judicial, una impunidad aquí, otra más allá, y el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos y también nos vamos acostumbrando a que en los laberintos del Poder Judicial se pierde muchas veces la justicia. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que cada martes hacemos con Oscar Merlo. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ana Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches. Maximiliano Perel, Maxi en los controles. ¿Qué tal? Gracias, Maxi, por ponernos en el aire. Javier Fili en la coordinación de aire, en la producción, junto con Ana Herrera. Hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos para hacer No Mires para Otro Lado. Vamos a compartir ahora unas noticias con vos y ya te lo anticipamos, después vamos a hacer una salvedad, un error que hemos cometido en las redes sociales de hoy, porque ya tenemos a nuestra invitada en el estudio, es la doctora, la médica y periodista Amada Sánchez Andía. Vamos a hablar del tema de la donación, vamos a hablar del tema de donación de órganos, donación de sangre. Y nuestras disculpas tenemos que pedirle porque... Ya tienen la evidencia, la gente que está mirando... Los que nos están mirando por el streaming se van a dar cuenta que no es la persona que está en la foto que publicamos. Vamos a corregir este error, pedimos disculpas a quienes nos siguen en las redes sociales y a la doctora
Amada Sánchez Andía por ponerle una imagen que no corresponde a la de ella. Así que, Merlo, Sí. la noticia para compartir y después vamos a la propuesta musical y ya estamos charlando con la doctora Amada Sánchez Andía. Castellucci, esta tiene que ver, una noticia de Jujuy, tiene que ver con la aprobación de una ley de nocturnidad y regulación de la venta de bebidas alcohólicas. Este sería el título. Yo me acuerdo que cuando empezamos, y empezó Castellucci y la familia básicamente a impulsar el tema de una ley que regulara el tema de los patobricas, que pusiera en caja a través de una ley cómo debe ser este modelo de personal que hace el control de la noche. Había muchas expectativas cuando salió la ley 26.370 y después aparecía todo el proceso de adecuación y de reglamentación y de que las políticas empiecen a justamente adecuar esta ley, que tiene muchos alcances, pero que si no se pone en práctica es un marco regulatorio que después no se cumple, como tantas leyes. Por eso me permito hacer porque pasó mucho tiempo, hay muchas provincias, muchísimas que no adhirieron, otras que adhirieron, y en este caso Jujuy está adherida a la ley. 8 de 24, Bien, Jujuy el octavo. Jujuy está adherida, y esta ley tiene todo un desagregado, se arma un registro provincial de locales bailables habilitados, habla también de la venta, habla de la regulación también de la venta de bebidas alcohólicas, un registro de expendedores de bebidas alcohólicas. Lo cito así porque es muy largo, es muy abarcativa la ley, y también hay, por lo menos en la nota que hemos visto que destaca la firma, la votación de esta ley, habla de que hay una voluntad política de que en la provincia se regule el tema de la noche. A mí me voy a permitir decir que el tema de las voluntades políticas tendrían que ser mucho más parejas en todos los lugares, porque si bien no podemos dudar de que Jujuy, desde el Ejecutivo y del Legislativo, exista una voluntad política de ordenar o ayudar a ordenar la noche, también pensemos que en Jujuy están pasando otras cosas que no parecería tener que ver con el respeto de algunas cuestiones del Estado de Derecho. Por eso Castellucci vemos con satisfacción que esto se empiece a aplicar, pero esperemos que la cosa marche. Sí, veo que los equipos de fútbol usan una estrellita por cada campeonato, ¿no? Sí. Cada provincia que adhiere sería una estrellita. El problema es que hay algunas que no brillan, Claro. porque están adheridos a la ley, pero no se cumple muy bien, como vos decías, el funcionamiento. Ojalá que lo de Jujuy sea distinto. No venimos con buenas experiencias últimamente de una ley que se sancionó hace ya 8 años, que tiene solo 8 de los 24 distritos adheridos, y la verdad que dentro de los 8 distritos, con excesiva mora y con una aplicación bastante deficiente. Bueno, y la otra cortita tiene que ver con una iniciativa de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que, bueno, los chicos pusieron toda su práctica, todo su profesionalismo, lo pusieron a las órdenes de filmar un spot que habla de piden justicia por Emilia Uzcamaita Curi, que es la chica que murió ahogada en la fiesta privada que se hizo en la ciudad de La Plata. Una controvertida fiesta, como son todas estas fiestas clandestinas, y que bueno, los chicos se decidieron, era compañera de esta facultad, y bueno, como esto decimos siempre, Castellucci, yo busco permanentemente información vinculada a esta causa, y no hay más información en los medios, como que son cosas que quedan ahí, parece que estén muy protegidas. Hay muchos intereses. Sí, hay muchos intereses. Así que, de todas formas, dos cosas quiero decirle. Sí. Recordar a nuestros oyentes que estuvo Cristian, el hermano de Emilia, estuvo con nosotros, y que si quieren ver el cortito pueden entrar a mi muro del Facebook, acabo de subirlo, y ahí pueden verlo y sería bueno que lo difundan. Así que a mí en lo personal creo que compartimos acá con la mesa que la universidad tome partido de la realidad, llevando adelante mecanismos de comunicación tan concretos sobre casos tan concretos, me parece que es interesante como práctica y como decisión profesional. Es así. Bueno, Merlo, si ya están las noticias que tenemos para compartir hoy, sí, vamos a nuestra propuesta musical. Y al regreso de la propuesta musical vamos a estar charlando con la doctora Amada Sánchez Andía, médica de terapia intensiva, médica y periodista, pero vamos a estar hablando de un tema que vos sabés que nos
que nos gusta tomarlo, porque queremos tomar conciencia de este tema, vamos a estar hablando del tema de la donación de órganos y donación de sangre. Quédate ahí, esperanos unos minutos y estamos de nuevo en el aire con No Mires para Otro Lado. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar, y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar es dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Estar de menos o estar de más. Da, 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 da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, 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 da. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 939. Todavía tengo en mente cambiar algo. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. El dolor y la injusticia están en todas partes. Justicia, tierra y libertad. La esperanza también. La esperanza también. No mires para otro lado. Sí. 23 minutos pasaron de las 22. Estamos nuevamente en el aire con No Mires para Otro Lado. Nuestra propuesta musical de hoy, claro, tiene que ver con el tema que vamos a tratar. Dar es dar. Fito Páez. Para contactarse con nosotros, Merlo. Sí, se pueden comunicar al 011-4899-1647, entrar al Facebook, que ya está full, Asociación Martín Castellucci, el Twitter, @ACMCastellucci, y estamos en vivo por YouTube en RPLM 93.9 en vivo. Gracias, Merlo. Y como te decíamos, ya, bueno, está desde que iniciamos el programa. Con nosotros la doctora Amada Sánchez Andía, médica y periodista, es médica de terapia intensiva, trabaja en la clínica Alcla. Para los que siguen la música recordarán que es la clínica
donde durante mucho tiempo estuvo internado Gustavo Cerati. Es un centro precisamente de internación subaguda donde se recupera y rehabilitan desde la neonatología, pediatría y adultos. Y además Amada es jefa de trabajos prácticos de la Unidad Académica 1 de la Cátedra de Fisiología de la UBA, y todos estos conocimientos los vamos a volcar en abordar un tema que nosotros tratamos muy seguido, porque te voy a explicar por qué lo tratamos tan seguido. Porque cada vez que abrimos este programa nosotros te decimos que hay una determinada cantidad de gente en lista de espera esperando la donación de un órgano. Y cada vez que pasa un programa, si vos escucharas los anteriores, verías que esta cifra, en lugar de decrecer, aumenta. Hoy hay 7.907 personas que están en lista de espera. La última vez creo que había 7.800. Y si bien hay cada vez mayor cantidad de compromisos con la donación, cada vez son necesarios más órganos, y por eso insistimos, y vamos a seguir insistiendo con esta problemática, y por eso hemos invitado hoy a la doctora Amada Sánchez Sandía, y creo que Ana Herrera tiene una pregunta para abrir el fuego. Y queríamos iniciar con esta idea que ya habíamos hablado de que el conocimiento es lo que lleva a amplificar la posibilidad de donar y demás. Queríamos empezar por el tema de la donación de sangre, que parece ser el más fácil, digamos, para comprender cuál es la importancia, por qué se necesita constantemente donación de sangre, cuál es el valor que tiene para el que recibe y el valor que tiene para el donante. Es medio amplio, pero me gustaría desarrollar eso. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. En principio, la pregunta es muy importante porque la donación de sangre es escasa. Y la donación de sangre se hace en vida y la podemos hacer casi todos. Todos aquellos que tenemos más de 18 años, entre 18 años y 65 y más de 50 kilos, estamos en condiciones de donar sangre si entendemos que nuestra sangre es segura. Es decir, que nuestra sangre no transmita enfermedades. Si nosotros poseemos alguna enfermedad de transmisión viral o parásitos o bacterias, o estamos tomando algún medicamento que con la transfusión genera algún daño al receptor. Entonces, sabiendo esto, entendemos que podemos donar sangre si estamos libres de todo esto y comprendemos que nuestra sangre es segura. Y falta sangre. La sangre no se compra ni se fabrica. La sangre es un tejido, es un conjunto de células que cumple una función determinada y escasea. Entonces, ¿por qué no se dona sangre? Si no hace falta estar en una instancia tan determinante ni crucial como es la muerte, como es el tema de la donación de órganos, que es tan difícil y tan justamente es muy acotado el número de donantes. En el caso de la sangre, no. Es importante la información, entonces, a partir de... Si la gente cree que solamente en una situación crítica tiene que donar, debería Exacto. considerarlo de otro modo, ¿no? Cuando nosotros estamos ante una emergencia de un familiar o de un amigo, entonces entendemos la carencia y la falta habitual de donar. Nosotros podemos donar sangre 4 veces al año a los hombres y 3 veces al año a las mujeres. Esto no repercute sobre nuestro organismo. El cuerpo repone inmediatamente, ¿no? ¿Qué cantidad se extrae para la donación de sangre habitualmente? La unidad que se dona es de medio litro de sangre. Esto es significativo en una persona de menos de 50 kilos. Por eso ese es el requisito mínimo para donar sangre. Pero teniendo 50 kilos y un hematocrito, es decir, un número de células suficiente, no nos va a afectar, no nos va a descompensar en nuestras tareas habituales. Por eso es que teniendo 50 kilos nosotros podemos donar sangre. Tengo una pregunta, cuando se hace la donación de sangre, ¿cuánto tiempo se conserva? ¿Se conserva todo? ¿Se puede conservar parte? Porque esto también es una dificultad, ¿no? Exacto, con una unidad de sangre lo que se hace es se extraen los distintos elementos de la sangre, el plasma, que es el líquido en el que se
las células se transfieren, y las plaquetas, que son unas partículas que hacen a la coagulación. Entonces, estos elementos de la sangre son tan requeridos como la sangre en sí, en su totalidad o los distintos componentes. Con lo cual, cuando se hace la extracción de ese medio litro de sangre total, lo que se hace es, justamente se separan los elementos, porque hay gente que requiere plasma solo, o requiere sangre, o requiere glóbulos rojos, o requiere plaquetas. Incluso, la donación de plaquetas es independiente de la donación de sangre. Esto que hablábamos hace un ratito, de que nosotros solamente podemos donar 4 veces al año a los hombres y 3 veces al año a las mujeres. Las plaquetas se regeneran mucho más rápido que los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos, y entonces se pueden donar hasta 3 días, inclusive después de la donación de cada unidad de plaquetas. Esto se extrae de la sangre periférica con una máquina que las extrae, de la misma forma que se extrae sangre, la unidad de sangre, pero en el caso de las plaquetas solamente se extraen las plaquetas, y entonces se puede hacer cada 3 días. Estamos dialogando con la doctora Amada Sánchez Sandía. 22:30, tenemos que hacer una pequeña pausa de 2 minutos y seguimos charlando con ella en No Mires para Otro Lado. ...93.9. Lo que pasó en el fin de semana. Futuro sustentable. Lo que necesitas saber para la semana. Radio. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. En la voz de Pablo Gago, Pilar Acé. Futuro Sustentable Radio. No te pierdas Futuro Sustentable Radio. Todos los lunes, a las 18 horas. ¿Cómo están, chicos? ¿Están contentos? Bien, estamos bien. Vamos a presentarnos de a poquito de a uno. Primero, Chiqui Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién soy? Soy el que se calienta. Julián Lamas. Julián Lamas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? El tímido del grupo. Romina C. Buenas noches, muy bien. Romina va a ser la que le va a poner el toque femenino. Esto es una universidad media trucha que te damos el título. Y soy el modelo publicitario, ex jugador de ucraniano. Soy el que enciende la chispa para que haya quilombo. Para que haya... Me encanta el quilombo. Sí. Me encanta. Escuchá todos los jueves de 23 a 24 Locura Real. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Con una mirada profunda de la justicia y sus buenas costumbres. Con la conducción de Daniel Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por 1 hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. 93.9. Tenía un bloqueo para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían creado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. La salida no está en cualquier parte, está en vos mismo. No mires para otro lado.
34 minutos pasaron de las 22, de nuevo en el aire con No Mires para Otro Lado. Estamos dialogando con la doctora Amada Sánchez Andía, estamos hablando del tema de la donación, pero escuchábamos recién el spot, como cada martes, el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés dudas de tu identidad, busca tu verdadera historia. Y últimamente lo está diciendo Castellucci, esto no es ninguna publicidad. No lo estoy diciendo desde hace mucho. Es cierto. Que se renueva, esto no es publicidad, esto tiene que ver con lo que nosotros pensamos y creemos, porque los medios de comunicación, además de poner, de utilizar como mercancía entre dos tandas publicitarias, nosotros hacemos exactamente al revés. Dentro del contenido de las cosas que compartimos, ponemos algo que no es publicidad, sino algo que nosotros pensamos. Bien, entonces tenemos dos informaciones. Por un lado, la forma de comunicarse con las abuelas, al 011-4384-0983, a la Casa de las Abuelas, Virrey Ceballos 592, planta baja 1 de la Ciudad de Buenos Aires, y en la web www.abuelas.org.ar. Y la noticia es que hubo una presentación del nieto recuperado 120. El joven se llama José Luis Moulin Prato. El José Luis Moulin Prato le secuestraron los padres, y en realidad cuando nació fue apropiado con el apellido Segretín, que es el apellido obligado de José Luis en este momento. Entonces es un caso diferente, es una restitución, y en realidad se trata, como dicen las abuelas, de un caso de sustracción, ocultación y falsificación de la identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado. Por lo tanto, es una vuelta de rosca sobre aquellos chicos que también fueron apropiados, y en el caso de José Luis Moulin Prato, pudo hacer las gestiones con los padres, que son grandes, pero los padres están vivos y pueden hacer la experiencia con ellos. Así que es un caso diferente, pero bueno, llegamos al número 120 de los nietos recuperados, que es una buena noticia. Una buena noticia. Ana, tenías pendiente una pregunta, porque charlábamos fuera del aire para compartir además lo que hablamos entre nosotros al aire con los oyentes. ¿Qué beneficios podemos decirle a la gente que tiene la donación con cierta frecuencia de sangre? Donar sangre requiere, previo a la extracción de la unidad de sangre, un chequeo mínimo. Esto es sustancial, porque si uno tiene ese chequeo, que en realidad uno lo tiene una vez al año, si uno lo tiene 3 o 4 veces, posibilita que haya un screening, un tamizaje de enfermedades que se pueden basar en este mínimo chequeo, que es del hematocrito, y un examen físico y un cuestionario que se hace a quien va a donar sangre. Más allá de esta situación física, nosotros también con la donación de sangre podemos registrarnos como donantes de médula ósea. Conjunto a la donación de sangre podemos pedir el formulario de registro al registro nacional, que está adherido al registro mundial, y ser parte de los 28 millones de personas en el mundo que ya están registrados como donantes de médula ósea. ¿Qué edad se tiene para ser donante de médula ósea? Los requisitos son casi los mismos que para ser donante de sangre, tener entre 18 y 55 años. En el caso de donar sangre es hasta los 65 años, en el caso de la médula es hasta los 55 años, pero tener más de 50 kilos. Esto, por un lado, nos lleva también a entender que la donación es altruista y es voluntaria, y si la hacemos de manera regular estamos cambiando el mundo, porque hay una situación de el 49% de los países, digamos, de los países del mundo tienen falta de sangre. Entonces, si nosotros proponemos esta forma de vida, de ser donantes voluntarios y regulares de sangre, entendemos que no vamos a llegar a esa instancia de urgencia y pedido desesperado, porque el pedido es desesperado cuando falta sangre, cuando faltan 4 o cuando faltan 40 dadores para un familiar o un ser querido. Y hay un punto final, y creo que es el punto de comienzo, que cuando nace un bebé,
la placenta se tira y la placenta es un reservorio de células madre. Así como el registro de donación de médula, existe el guardar el cordón umbilical. Las células son pluripotenciales, estas células tienen la totalidad de su potencialidad en el crecimiento de células de la estirpe sanguínea, y se puede guardar este cordón de la misma manera que la médula ósea. Se guarda en bancos. En realidad el cordón, la médula ósea, solamente uno se registra como donante, pero esto posibilita que alguien en el mundo que no tenga un familiar compatible en el momento del trasplante de médula tenga su posibilidad en este registro mundial. ¿Para qué tipo de enfermedades el trasplante de médula? Solamente para las enfermedades hematológicas y hemato-oncológicas. Por ejemplo, las leucemias, los linfomas y las distintas anemias refractarias, enfermedades hematológicas que requieran trasplante de médula. ¿Vos tenés un donante de médula en tu familia? Yo no. ¿No? Tenemos a Fermín, que es nuestro hijo, y el primer día, con su primera respiración, ya se estaba extrayendo las células del cordón umbilical para guardarlas en el banco del Garraham, que es el ente oficial de Argentina, perteneciente al Banco Mundial, y así alguien, no sabemos, quizás nunca lo requiera, pero quizás alguna vez mi hijo, sin ser médico, esté curando a alguien. El tema, porque quiero después que avancemos sobre el tema de donación de órganos, que también es un tema importante que vos manejas. El tema de las transfusiones, cuando son directas, cuando la sangre se conserva, ¿cómo es el tema? Y si querés donar, ¿cómo tenés que hacer? Bien. Todo eso te pregunto. Las donaciones no son directas, no son de persona a persona. Nunca. En este momento no, digamos, justamente porque se hacen pruebas a la unidad que se extrajo del donante, y la sangre pasa por distintas pruebas y por distintas situaciones que la hacen estéril. Entonces, esa sangre es, si bien es segura porque el donante refiere en el cuestionario que es segura, hay una instancia previa también durante la donación de sangre que, si esa persona cree que después del cuestionario que se le hizo su sangre no es segura, esa unidad se descarta, con lo cual hay que buscar el donante seguro. El donante seguro es aquel que no puede transmitir enfermedades con su donación, y justamente uno tiene que estar sabiendo de esta característica y entonces poder ayudar. Es decir, no hay que esperar el llamado a la solidaridad, que necesitan sangre de tal grupo factor. La gente que quiere ser donante, ¿cómo hace? ¿Qué tiene que hacer? La gente que quiere ser donante se puede acercar al servicio de hemoterapia del hospital más cercano a su domicilio y registrarse como donante regular. Los requisitos son mínimos, es tener más de 18 años y menos de 65, tener más de 50 kilos, llevar DNI y estar desayunado, haber tomado líquidos el día anterior, mucho, no consumir lácteos 6 horas antes de la donación, pero tener un desayuno liviano y nada más. Amada, una casi de manual. ¿Cuáles son los riesgos? Saquemos el tabú del riesgo de donar sangre. ¿Qué riesgos habría? No hay riesgos si uno está dentro, si uno mantiene estos requisitos. Solamente hay pocas contraindicaciones, que son las cirugías previo un año, los tatuajes también con un año de antigüedad, el embarazo. No se puede donar durante el embarazo, y teniendo en cuenta la medicación, si uno está tomando medicación, en el cuestionario donde nos dan, donde nos admiten como donantes, contraindican algunas medicaciones específicas. Todos podemos donar. Todos, porque estamos charlando con la doctora Amada Sánchez Andía. Vamos a hacer una pausa, pero muy, muy cortita, y en el último bloque vamos a hablar del tema de la donación de órganos. Vamos a la pausa. 93.9. Todavía tengo en mente cambiar algo. Para muchos, la noche es diversión. Para nosotros es trabajo, responsabilidad, seriedad y compromiso. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina.
Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. 22:44, entramos en el último tramo de No mires para otro lado. A veces tendríamos que mantener abierto el micrófono durante las pausas porque decimos cosas que después no podemos recuperar y que a lo mejor son más ricas que las que más formalmente desarrollamos estando al aire. Estamos charlando con la doctora Amada Sánchez Sandía, médica y periodista, y queremos preguntarle ahora, entrar sobre el tema de la donación de órganos, que también hemos hablado de donación de sangre, de la donación de médula ósea, hablar de la donación de órganos en general. Como te decía, hoy por hoy hay 7.907 personas en lista de espera, hubo 623 trasplantes en lo que va de este año y 255 donantes. 7.907 personas que esperan. ¿Hubo una modificación? Pues lo tenés. No, esa. el Sintra dice eso. Sí, exactamente, 7.907. Se está monitoreando. ¿Cómo me controla? ¿Cómo abordamos este tema? Porque sí tiene muchos tabúes. El tema de la donación asusta. Donar sangre parecería ser más fácil, pero el tema de la donación de órganos genera limitaciones. ¿Qué tabúes hay alrededor de esto y que hay que demoler? En principio, que dona aquel que puede, entendiendo que nosotros tenemos una ley, la 26.066, que dice que todo aquel que no se refirió en forma negativa a la donación es donante. Donante presunto. La Argentina es donante, la sociedad argentina es donante y la sociedad argentina es positiva a la donación de órganos. En principio, sacarle la pata de responsabilidad a la sociedad y entender que justamente hay dos patas en la donación de órganos que tiene que ver con el sistema sanitario y la sociedad. Una sociedad informada y un sistema sanitario que se encuentre hábil en el diagnóstico de aquellos pacientes que pueden donar órganos y la aceptación del donante en vida, su decisión de donar, hacen a la donación de órganos. Es muy difícil donar órganos porque específicamente el paciente tiene que estar en una situación de muerte encefálica en una unidad de terapia intensiva. Entonces, para que esto suceda, no todos los pacientes, están en estas condiciones, están en condiciones de donar órganos. Con lo cual es muy difícil el requerimiento. Eso es para determinados órganos, ¿no? Estas condiciones de muerte encefálica. Sí, porque hay otro grupo. Es para donar corazón, riñones, pero sin embargo pueden donarse muchas otras partes del cuerpo que no requieren esta situación. Exacto. Y esto me parece que ni siquiera se conoce. Exacto, los tejidos. Los tejidos. Los tejidos son grupos de células que mantienen funciones. Los órganos son grupos de tejidos que están conformados en una anatomía y en una función específica. Los órganos en la Argentina se donan a corazón batiente. Entonces hablamos recién de la situación de muerte encefálica y la estructura de la terapia intensiva para que esto suceda. La donación de tejidos se hace a partir de la parada cardíaca. Entonces, pero ¿qué tejidos? ¿Por qué no especificamos? Los tejidos son las córneas, los huesos, la piel, las válvulas del corazón. Las válvulas del corazón. Porque la gente cree que si no muere... Siempre. Pues la gente cree que si no está en muerte encefálica no puede donar nada. Y no importa la edad. Y no importa la edad. Porque a veces dicen, no, una persona es muy grande, digamos. No hay límite de edad. Sí hay un límite de edad inicial, pero no hay un límite de edad en la longevidad para la donación de órganos y tejidos. Incluso hay pacientes de más de 80 años que han donado sus órganos, hígado, por ejemplo, en la Argentina. Y para los tejidos, lo mismo. La donación de órganos tiene que ver con la expresión positiva a decir que después de mi muerte, mi cuerpo mis órganos o mis tejidos pueden servirle a otra persona para paliar su enfermedad terminal
o para definir una calidad de vida mejor en su enfermedad actual. La leyenda urbana del robo de órganos, que esto es lo que combatimos en todos los programas que hablamos de este tema. Primero, en la Argentina no existe porque las condiciones para donar órganos son muy estrictas. Tiene que existir un paciente en una terapia intensiva, la donación se hace en quirófano de manera como una cirugía en una persona viva, se hace con todas las condiciones de asepsia. Y hay un registro nacional que tenemos nosotros que está informatizado. Esto es orgullo nacional porque no todos los países tienen. Hay alrededor de Sintra. El Sintra, que es el sistema informático de lista de espera, procuración y pacientes y número de pacientes trasplantados. Y entonces todos los pacientes tienen un número, tienen acceso a esta información. Esta información también es pública, con lo cual nosotros tenemos acceso. Por eso los números de hoy son de las 22:30, los últimos números, porque todos tenemos acceso a... Podés entrar a la página del sistema. INCUCAI, que ahí además podés inscribirte como donante, www.incucai.gov.ar. Ahí se pueden ver estos números, estos 7.907 pacientes que están en lista de espera actualmente y los trasplantes que se han hecho del 1 de enero a la fecha, que son 623, y hay un botón rojo que uno puede expresar su voluntad a la donación. Es un trámite sencillo, lleva 5 minutos, se requiere nada más que el número de documento y la fecha de nacimiento y la expresión de donar. También en el registro están registrados de dónde procede cada órgano, de dónde procede cada tejido, de qué persona, quiero decir, y en qué circunstancias, con lo cual se evita toda esa idea de que yo puedo aparecer con algo en una circunstancia anómala. No hay manera de que tu situación económica o incluso publicitaria... Esto, creo que hay un nuevo mito urbano que no es el de la famosa camioneta blanca, sino es el de aparecer en las redes sociales pidiendo órganos. No se va a obtener un órgano por un pedido particular, al contrario, este tipo de publicaciones muchas veces oficia negativamente sobre los operativos en curso. Aparte no tiene sentido común, porque yo puedo necesitar un órgano, pero tiene que ser un órgano compatible, no es cualquier órgano, cualquier circunstancia, ni nada. Exacto, no es como y en el colectivo imaginario está la publicidad del pedido y este recurso y en el lapso de las próximas horas el trasplante. Y en realidad son pacientes que están en emergencia nacional, que están primeros en la lista de espera, con lo cual estos pacientes tienen prioridad al trasplante. Amada, a mí me quedó, por ignorante, el tema del botón rojo no me quedó muy claro. No sé si para los que está escuchando si les quedó... Para hacerte donante. Hay una leyenda de registro de donación en la página de INCUCAI. Ajá. Uno se registra como donante. Es como una cosa rápida, que te llama la atención. Exacto, sí. Está Es un link que hay en la página del INCUCAI que está bastante bien resaltada y uno se registra su voluntad como donante de órganos. Ahí está, me estoy mostrando los que nos ven por streaming, estamos viendo en la página del INCUCAI el registro de donante. Ese es el botoncito rojo que cliqueas y ahí te inscribís. Herrera. Lo interesante es tener en claro que está tan aceitada la cuestión. Ningún órgano podría entrar a ese listado sin que se sepa de quién proviene y en qué circunstancia fue extraído. Ni nadie podría asignárselo a nadie porque la compatibilidad es lo que determina la asignación, ¿no es verdad? Exacto. No es que el que tiene más plata o el que es más publicitado va a obtener algo, no, va a obtener el que sea más afín. Hay una compatibilidad que es bioquímica, biológica y antropométrica. Y así se define el trasplante. Hay una prioridad en la lista de espera para pacientes que están más graves, de otros que están menos graves. Esto está informatizado y entonces no hay manera de hacerlo irregular. En la logística de un operativo, desde el inicio, que es el diagnóstico de la muerte encefálica en un paciente,
hasta la extracción de los órganos, que nosotros llamamos ablación, y el trasplante, existe una logística de cientos de personas que trabajan como un engranaje a contrarreloj, y esto en definitiva no es reproducible en otro ámbito que no sea el sanitario. Me quedó una pregunta pendiente. No, yo quería decir al respecto, flaco favor, le han hecho algunas películas famosas donde especulan sobre esta cuestión de, ¿no?, de que pasan por arriba por el poder. House of Cards, ¿te pasa esto? La serie. En algunos otros países creo que pasa. Sí, pero esto está Estados Unidos, Sí, lo plantean como una posibilidad. Nosotros en Argentina tenemos en principio tenemos una legislación que promueve que esto sea transparente, y un instituto que tiene a lo largo de estos años ha aumentado su transparencia, su popularidad, podemos decir, que es el INCUCAI, entre los entes oficiales que nunca gozan de esa fama. El INCUCAI ejerce un control sobre todos estos procesos y están aceitados desde el inicio hasta el final, y el seguimiento, la trazabilidad de los pacientes trasplantados. Me quedó una pregunta. Si uno va a tener un bebé y quiere donar el cordón umbilical, ¿cómo hace? Se comunica con el Hospital Garraham, que es el representante del banco de células de cordón. En el Hospital Garraham se les va a hacer un cuestionario, en principio telefónico. Hay una página del Hospital Garraham y el Banco de Cordón Umbilical. Uno se comunica, ellos se comunican con uno, nos hacen un cuestionario, y de acuerdo a ese cuestionario nos envían un kit, o lo podemos ir a buscar al hospital una vez que registramos nuestros datos, y el día del parto. ¿Qué es un kit? El kit es una cajita, como una caja de herramientas, donde eso está sellado y solamente se abre en el momento del parto. Lo abre el obstetra, el médico que está realizando el parto, y realiza la extracción de las células de cordón. Y eso después el hospital lo manda al Garraham. El hospital o los particulares lo llevan al Garraham. Perfecto. Por cada donante, ¿cuántos órganos pueden donarse? O sea, ¿cuántas personas pueden mejorar su calidad de vida, tener la posibilidad de vivir? Hay un promedio. Sí. Los órganos que se pueden trasplantar en Argentina son el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas, los pulmones y el intestino. Teniendo en cuenta esto y los tejidos, alrededor de 10 personas se pueden beneficiar con la donación de una persona. ¿Cómo se determina la muerte cerebral? Porque hay un mito alrededor también de esto. Esto te lo pido sintético, porque ya estamos en el último minuto casi del programa. Hay un mito de la duda de aquel que va a donar, porque uno se encuentra en una situación de una persona que tiene todos los signos vitales aparentes, aunque sean artificiales, funcionando. ¿Qué es la muerte cerebral? La muerte, el criterio por el que uno determina la muerte encefálica es el cese de las actividades, de las funciones, de todas aquellas estructuras neurológicas por encima del agujero occipital. Es decir, nuestro cráneo contiene estructuras neurológicas que dejan de existir, dejan de tener función, y con herramientas de diagnóstico, elementos como es el electroencefalograma, el Doppler de vasos craneanos, pruebas de determinación de vitalidad del tronco encefálico y de la corteza cerebral, lo determinan médicos especialistas, el cese de las funciones de estas estructuras. Entendiendo esto, la persona está fallecida, porque la muerte encefálica es equivalente al fallecimiento de la persona. Se hace una doble verificación en términos de 6 horas. Bueno, doctora Amada Sánchez Sandía, te agradecemos mucho. Espero que nuestros oyentes hayan percibido igual que nosotros, con mucha claridad, tu idea, que apunta a tener una actitud en la vida solidaria, de pensar en los demás. Y por esto hablamos hoy de la donación. En el último minutito del programa quiero recordarles a todos nuestros oyentes que mañana, 6 de julio, se cumplen 10 años del asesinato de Alfredo Freddy Marcenac.
aquel pibe que fue asesinado por el tirador serial de Belgrano, ahí en Cabildo y José Hernández, donde mañana va a haber un acto que se lo va a recordar. Y Alfredito Marcenac lo mataron 2 veces. Lo mató Martín Ríos, su asesino, y lo mató también el Poder Judicial argentino, porque después de 10 años de recorrer el laberinto del Poder Judicial, los jueces de casación penal Gustavo Hornos, Juan Gemignani y Mariano Boriski absolvieron definitivamente al asesino Martín Ríos, argumentando que no podía comprender la criminalidad de su conducta. Muchos intereses hubo detrás de esto, 10 años de camino por el laberinto del Poder Judicial, Tribunal Oral Criminal 12, Tribunal Oral Criminal 16, la sala que dictaminó, llevaron a multiplicar el dolor. Mañana acompañamos a la familia Marcenac en el acto que hacen y termino el programa diciéndote que ellos dicen que el crimen de Alfredo Marcenac, y nosotros lo compartimos, es un crimen de Estado. Un Estado que no lo cuidó antes de su muerte porque consintió que un psicópata estuviera autorizado a tener armas y no lo cuidó después porque tampoco hizo justicia con Alfredo. El Estado tampoco va a garantizar ahora y va a evitar que algún día Martín Ríos encuentre algún psiquiatra que lo autorice a salir de su encierro y un juez que vuelva a habilitarlo para que, como dice la familia Marcenac, la historia se repita. Porque el asesino Martín Ríos volverá a matar, porque cuando la injusticia se repite, el delito se vuelve una costumbre. Chau, hasta el martes que viene.